Buenas noches, jóvenes estudiantes. Quien les habla es la profesora Jenny Fernández Vivanco. Tengo el gusto de trabajar con ustedes en este semestre dentro de impartiendo el curso de Físico-Química en la modalidad de educación a distancia, pero en este caso es semipresencial. Para nosotros es importante entender cuál es la metodología que vamos a llevar en el curso. La metodología está diseñada pues con una modalidad, como lo mencioné, semipresencial, enlazando un espacio de aprendizaje virtual. Hay una clase presencial y en este caso se promueve un autoaprendizaje. Es importante la autonomía del estudiante y la relación con respecto al aprendizaje colaborativo. El docente involucra a los estudiantes con una participación activa dentro de los espacios con la finalidad de obtener el conocimiento. La universidad cuenta con una plataforma que tiene un espacio virtual de aprendizaje en los cuales pues se utilizan diferentes recursos para lograr el objetivo. Dentro de ello tenemos materiales de estudio y estos recursos dentro de este material de estudio son de revisión obligatoria entre los videos y lecturas con los enlaces interactivos en los cuales nosotros como docentes impartimos las clases grabadas de forma virtual, tal como me encuentro haciendo en este momento. Las actividades deben de estar relacionadas a cómo van a ser calificadas en función a los foros, a tareas y evaluaciones, como también un material complementario en el cual se puede ampliar de forma más extensa pues el conocimiento del tema que se ha trabajado durante la semana. Es importante como estudiante y conocer para nosotros cómo va a ser nuestro sistema de evaluación. En esta pequeña tabla vamos pues a poder comprender la modalidad semipresencial de forma formativa y permanente. Debemos entender que el tiempo del curso es bastante corto, se desarrollan pues en 8 semanas, de las cuales hay una parte virtual y presencial. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que compone la práctica 1, son las semanas de la 1 a la 3, que corresponden pues al 20%, y justo en la semana 3 es donde se evaluará la práctica calificada 1, que corresponde al 20% de la nota. Ahora, para nosotros es importante tener este referente para que ustedes puedan agendar sus actividades y no haya cruce con la posibilidad de inasistencia a las prácticas calificadas, ya que claramente lo especifica que no hay rezagado. El examen final sí puede haber rezagado, es la única excepción. Tenemos también que cada calificación tiene un porcentaje que enmarca, y es lo que podemos ver en la fórmula de calificación final. Muy bien, jóvenes. Entonces, comprenderán que el tema es bastante amplio. Estamos viendo que está compuesto de 7 ítems. Estamos con respecto a temas de termodinámica y a temas de termoquímica. Comprenderán que hacerlo la explicación teórica con respecto a los puntos mencionados en un solo video no podríamos lograrlo, entonces se van a hacer en 5 videos explicativos. Y bueno, cuando tengamos la clase presencial, si podamos absorber algunas dudas, podemos utilizar el foro para poder contestar dichas inquietudes. Bueno, entonces sin más preámbulo, vamos pues a empezar el curso. Con respecto a la semana 1, parte 1, estamos hablando de son 5 partes. Dentro de esta parte vamos a trabajar conceptos teóricos en relación a los termodinámicos, que es una sustancia pura, un líquido comprimido, una mezcla líquido-vapor y un vapor sobrecalentado. Entonces, empezando el tema, dentro de los conceptos básicos en torno a lo que son los conceptos termodinámicos, podemos ver que para nosotros es importante
cuál es la naturaleza química de las sustancias que están presentes dentro de estos procesos termodinámicos. Y una de las condiciones quizás más resaltantes es que se caracterizan de sustancias puras. Pero estas sustancias puras, bueno, tienen la virtud de tener una composición fija. Al tener una composición fija, pueden conformarse de un solo elemento o un compuesto químico. Ahora, si nosotros hablamos de mezcla en estos compuestos, podría ser considerada una mezcla homogénea o varios elementos o compuestos químicos, pero dentro de esta condición de composición fija. En esta apreciación ustedes pueden ver gráficamente cómo está el ordenamiento de los átomos si estamos considerando una sustancia pura o si lo consideramos como una mezcla que puede ser homogénea bastante diferenciada a lo que sería una heterogénea. Es importante resaltar que cada una de las sustancias tiene un estado definido con respecto a un estado de agregación. En estas imágenes puedo mostrar cómo se encuentra la diferencia que existe entre los estados, ¿no? Tanto que hemos visto, entre sólido, líquido o gaseoso. Si nosotros hablamos de un líquido comprimido, estamos hablando de un líquido que puede recibir una cantidad de energía, pero bajo presión constante, temperatura ambiente, pues no logra sobrepasar su temperatura de saturación. Significa que se mantiene bajo esa misma condición, bajo la forma líquida. Por ejemplo, aquí les pongo dos imágenes. Trataba de pensar con respecto a los líquidos bajo condiciones atmosféricas que se mantuvieran bajo su forma natural. Y bueno, les quise mostrar la imagen de lo que es el único sólido líquido que se encuentra a temperatura ambiente. Es el caso excepcional gracias a su alta densidad que tiene el mercurio. Es una forma muy particular. En esta tabla tenemos desde cloruro de sodio, nitrato de plata, nitrato de sodio, glucosa, pero todos tienen particularmente una característica. Si nosotros observamos 1 gramo de cada uno de estos solutos disueltos en 100 gramos, tenemos que a temperatura ambiente se encuentran en estado líquido. Significa que bajo estas condiciones, estas sustancias diluidas se comportan como un líquido comprimido. Muy bien, es importante entender que dentro de las condiciones mencionadas, si yo tengo una mezcla de un líquido y vapor a la vez, es la unión de un líquido puro o una mezcla que puede sufrir un proceso de transformación por acción de la temperatura. ¿Qué sucede? A medida que yo voy incrementando la temperatura, la condición de mi líquido que se encuentre en estado estable, como yo diría un líquido comprimido, voy transformándolo a un líquido saturado porque va recibiendo una mayor temperatura. Y si yo veo, va a llegar un momento en que va a haber un equilibrio entre el vapor saturado y el líquido saturado antes, ¿sí? Antes de que estamos como 50-50, un 50%, ¿no? Antes de que empiece a generarse el vapor, ¿no? Como un vapor saturado. Y cuando sobrepasamos ese punto en el cual se transforma pues de líquido a gas, ya sobrepasamos, entonces estamos haciendo un sobrecalentamiento, ¿no? Entonces vemos este proceso de transformación de un líquido comprimido a medida que encuentra una temperatura de equilibrio en esta mezcla líquido-vapor, que lo vemos a la mitad del proceso de la mezcla de saturación líquido-vapor. Y para poder observarlo con mayor detenimiento, gráficamente vamos a ver comportamiento de un líquido-vapor. A ver, tenemos aquí de 20 grados centígrados a 100,
un poquito menos de 100 grados centígrados, tenemos un líquido comprimido bajo condiciones en el cual no supera su temperatura de saturación. Entonces, pero llega un momento en el cual alcanza una temperatura de ebullición, tenemos un rango, la temperatura saturada, hay un equilibrio y se genera una mezcla líquido-vapor en esta línea recta, y cuando sobrepasamos, superamos ese equilibrio, ya estamos sobrecalentados y es lo que vemos gráficamente. Entonces vemos claramente que hay una diferencia entre un líquido comprimido y un vapor sobrecalentado. Lo vemos gráficamente con mayor detenimiento aquí. En este diagrama de presión-vapor a temperatura constante en una sustancia pura, en esta parte de la gráfica vemos que al inicio se genera una pendiente bastante creciente, ¿no?, que llega a un punto máximo, y por este lado, por la región de vapor sobrecalentado, también tenemos esta pendiente, ¿no?, que es muy incrementada, pero está fuera de la gráfica. Entonces, por toda esta zona de la línea de líquido saturado es la línea máxima antes de que pase a transformarse a estado vapor. Entonces tenemos un vapor sobresaturado, ya un vapor de agua en el cual, miren, observamos el calentamiento, le damos y se observa que se da una absorción de energía, y a medida que le damos va sobrecalentando el sistema y se va incrementando, pero hay un proceso de descarga de agua caliente. Entonces claramente podemos ver que el vapor sobrecalentado puede hacer uso para el proceso de calentamiento al contorno de una caldera, que es importante para que se haga el tratamiento de otros tipos de obtención de líquidos, como ustedes saben, hay en estado diferenciado por el tratamiento del agua en diferentes condiciones. Debido a lo que acabo de mencionar, vamos a ver aplicaciones del vapor sobrecalentado. Vemos que hay, digamos, propiedades y ventajas. Vamos a mencionar que la propiedad de un calentamiento rápido uniforme permite la transferencia de calor. ¿Y qué hace? Mejora la calidad y la productividad de un producto. ¿Qué podemos decir también? Que la propiedad de que la presión puede ser controlada por acción de la temperatura permite alcanzar una temperatura más rápido y más precisa, ¿no? También la propiedad del coeficiente de transferencia de calor conlleva a que la transferencia de calor requerida no sea tan grande con respecto a la inicial que necesitara pues el equipo. Muy bien, jóvenes. Entonces he querido iniciar esta primera parte trabajando esta parte inicial de lo que es un líquido comprimido o un líquido sobrecalentado y su importancia y aplicación que se le da pues en industria. Bueno, jóvenes, aquí tenemos un link. Ustedes pueden bajar libros, les he enlazado de forma directa para que puedan bajar el libro completo de fisicoquímica de David Wall, y también el libro de fisicoquímica, principios de fisicoquímica de Levini, pero tendrían que hacer un clic en este botón. Muchas gracias por la atención prestada, son muy amables. Nos vemos en la siguiente parte del curso.